Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta gran figura de Pablo que es trasladado ahora de Jerusalén a Cesarea Marítima, Pebena. Hay una conjuración, ¿verdad? La conjuración de los judíos contra Pablo. Hoy, en este capítulo 23, que va desde el 23 también hasta el final de este capítulo 23, hasta el 35, nosotros queremos subrayar desde el 33, ciertamente. El 33 dice, llegaron a Cesarea. En el 32, ellos están partiendo al día siguiente, decía en el 32. ¿Al día siguiente de qué? De lo que nos decía en el 31. De acuerdo con la orden recibida, estamos hablando de Claudio Lisias, que había dado orden a 2 de sus centuriones, 470 soldados, a las 9 de la noche pensemos, y van hasta Antipátride, ahí le llevan. Y después al día siguiente, ellos dejaron que los jinetes partieran con él, y mientras los otros, es decir, los otros soldados, vuelven a la fortaleza, es decir, 400 la huyen, a 70, ojo, Pablo ni siguen. Son los que van sobre la cabalgadura, ¿verdad? Incluso en el versículo 24 ya había dicho también y había dado la orden, preparen también caballos para Pablo y llévenlos sano y salvo hasta el gobernador Félix. Esa fue la orden en el versículo 24. Ya pues. Bueno, pero ¿cuál es, verdad? Un poco si uno hace un estudio serio sobre Pablo y cuando uno va mirando. Pablo es un personaje bastante mitificado, ¿verdad? Es un lo mítico en Pablo que nosotros vamos encontrando. Es bastante grande. Ahora, cuando uno va mirando, nosotros ya llegaremos también a los estudios sobre los escritos de San Pablo. Y ahí vamos a encontrar ciertas cositas que también nos van a ir hablando de por sí. Pero tanto en Hechos de los Apóstoles como estamos haciendo ahora, miramos, esa es la Pablo la oñemuñeitirei, Pablo la jateku, la judío, cuando jaguyeteo a Pablo, a pesar de que él siempre se presenta como un gran defensor, ¿verdad?, del judaísmo, de un gran defensor del judaísmo. Pero de cierta forma también en sus doctrinas, él, así como se presenta de una manera bien concreta, si vamos a hablar, estamos viendo un Pablo bastante exigente con el judaísmo.
Y muchos ciertamente que lo van a mirar hasta incluso como un antijudío, ¿verdad? O sea, antijudaísmo. Es justamente lo que antisemitas van a llevar a la gente a pez por la doctrina, ¿verdad? Pero se nota que Pablo entonces se dejó tocar y entendió cuál era esta nueva propuesta, qué era este cristianismo, ¿verdad? El seguir a Jesucristo. Jesús era un judío, pero un judío convencido también. Entonces podemos decir que Jesús mismo era un antijudío, ya es un antisemita, ¿verdad? Porque cuando él propone el amor, el evangelio, etcétera, etcétera, no simplemente la rigurosidad de la ley por la ley, etcétera, e entender que la religión y que Dios sobre todo es un Dios universal, no es un Dios simplemente apretado, un Dios encerrado en sí mismo. Claro que en el judaísmo mismo ya teníamos las famosas corrientes bastante conocidas para su tiempo, tanto la de Shammai, que era mucho más universalista, y tenemos también la corriente de Hillel. Hillel era más orecueté, por decir así. Y bueno, y por eso la visión sobre Pablo que nosotros tenemos en la Biblia y la visión sobre Pablo que nos va hablando aquí es siempre una visión catequética teológica. Y en este sentido hasta nosotros podemos entender que es una visión incluso divina, le decimos. Es el mensaje de Dios, es lo que Dios le da a conocer. Entonces la hemos de Pablo. Esta es un poco la figura de Pablo, ¿verdad? Esta es la figura de Pablo. Ahora, estos soldados lo están protegiendo. ¿Por qué? Y porque su mismo pueblo, los mismos judíos, le están viendo a Pablo como casi como un antisemita, antijudaísmo. Su doctrina, ¿verdad? Es bastante exigente. Aquí ya lo quieren linchar. Él se presenta como un ciudadano romano. Le están defendiendo, pues hay que darle, lo llevan a la prisión, a pesar que a un ciudadano romano no se podía llevarle a la prisión ni se le podía azotar ni nada de esas cosas. Pero llevará para poder salvar. Y ahora lo último, y que estamos viendo nosotros en estos versículos, ante la conjuración de los judíos contra Pablo, por toda esta doctrina, ahora le tienen que trasladar a Pablo de Jerusalén hasta Cesarea Marítima. Ahora en la primera etapa le dejan aquí en Antipatri. Al día siguiente, PA32, al día siguiente dejaron que los jinetes partieran con él y ellos se volvieron a la fortaleza. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva
mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana.
Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y vamos presentando y mirando un poco cuáles serían, ¿verdad?, las razones, por qué los judíos así tanto, pero también, como decimos, si vamos a entrar profundamente en esa doctrina de Pablo o todo lo que tenemos escrito, ciertamente que es una catequesis y es teológica
también lo que se está presentando, posiblemente hasta divina, decíamos. Sin embargo, conviene tener en cuenta visiones más humanas también, o sea, bien cercanas, porque si miramos solamente el aspecto catequético o teológico, que espiritualiza mucho una doctrina, vamos a mirar un poco el aspecto más humano de Pablo, como un personaje también bien humano, sacando un poco el aspecto mítico, aunque es muy difícil también, porque sabemos que la palabra de Dios, que la Biblia, te habla desde el aspecto catequético teológico y aparecen así las características míticas de los personajes, como aquí también lo tenemos en Pablo. Entonces los personajes están suficientemente idealizados y divinizados, y de eso tampoco se escapa Pablo. Idealizado y divinizado. Es como para que se haga preciso verificarlos hasta un punto de vista más humano. Ahora, para desmitificar dentro de los estudios bíblicos, siempre escuchamos nosotros el método histórico crítico. Bueno, histórico crítico, desmitificar, sacar de todo lo que es lo mítico, porque tu llama ella de ya espiritualiza y lo volvemos todo mítico. Y sin embargo, es importante que nosotros entendamos que este proceso de historia de salvación, historia de vida, y por eso este método se llama histórico, crítico, porque para desmitificar y que haya esa la cual oñe muñaina la da entero esteala o concordaje en die. Pablo tiene que enfrentarse a cantidad de perspectivas teológicas que se presentan como originales y cismáticas. Originales y cismáticas. Pablo hoy lleva, porque él propone, diríamos nosotros, un modernismo demasiado grande para su tiempo. Él está hablando de una universalidad, ¿verdad? De lo universal. Es un Dios que llega a todos, que está para todos. Y así encontramos nosotros. Yo les había dicho en otra ocasión, pero que Pablo es el que tiene la influencia y le da la fuerza que inicia después la vida cristiana, el cristianismo. Pablo va moldeando con sus ideas y con su teología. Así es que si nosotros incluso hoy estamos, gracias a Pablo también, que dejó esa oportunidad y esa posibilidad de abrirse al universo, de abrirse al hombre, de abrirse a las culturas. Por ejemplo, ya enseña de Lucas, ve principalmente a Beoína, Hechos de los Apóstoles, está escribiendo Lucas, pero es una visión absolutamente y preferentemente de una visión universalista. Vamos a aprender con San Pablo, él siendo su discípulo. Y entonces, una de las facetas de Pablo que se tiene que destacar es la perspectiva, ¿saben cuál? Una perspectiva medio antijudía. Pablo, entonces, demuestra bastante esa perspectiva. Parece antijudía. Y entonces, atención, pero ¿en qué sentido también? Después tenemos que entender, porque si no, a la pecha, sarambín, ya es un antijudío, lo que sea, sino que sobre ciertas cosas, ciertas normas, que en lugar de liberar al hombre, de universalizarlo, entonces lo va cerrando. A Pablo viendo usted, entonces de la yaeina, ¿verdad? Desde la perspectiva cristiana de Pablo, parece que se vuelve antijudía. El que se proclama, recuerden que Pablo se proclamaba apóstol elegido desde el seno materno de su madre, deja bien patente también en insistentes ocasiones su condición semita. Él dice y habla, yo soy semita, pero de nacimiento, nací del linaje de Israel, y hoy de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días, hebreo, hijo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley. Mi fanatismo lo demostré persiguiendo a la iglesia. Pero yo llevo no viene.
en cuanto al cumplimiento de la ley, soy intachable. Y eso lo dice sobre todo en Filipenses. UPP posiblemente vimos ahí prisión, vejina, UPP, pero no escribí. Ese capítulo 3, del 4 al 6, cuando en la carta a los filipenses él dice, ¿verdad? Yo, en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto al judaísmo como tal, soy intachable. O sea, se dan cuenta, parece que su doctrina, por una parte, insiste contra el judaísmo ciertas cosas que no funcionan, ciertas normas. Imagínense, va contra la circuncisión. Está problema. Pero sin embargo, al mismo tiempo él se presenta como un judío convencido, fanático. Bueno, después también él mismo dice, pero si hay información y poner en el sentido de el judaísmo. O sea, hay información, pero a full información. Y cierto, incluso él después apela y dice, soy de la escuela de Gamaliel, ¿verdad? Educado en la escuela de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley. Y eso lo hemos leído, ya nosotros recién estudiamos en el capítulo 22, 3. Cuando él aquí mismo, a al oír que hablaba en hebreo, el silencio, dice, se hizo más profundo. Pablo prosiguió, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en estricta observancia de la ley de nuestros padres. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia
Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición.
Así es. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando de este capítulo 23. Decíamos, hay un traslado de Pablo de Jerusalén a Cesarea Marítima. Los judíos están haciendo una conspiración contra él. Se descubre a través del sobrino de Pablo, hijo de su hermana, Pablo enseguida le hace llamar al centurión, lo llevan al tribuno. Era Claudio, y él, Claudio, es el que después se va a mover allí, ¿verdad? Claudio Lisias enseguida le escucha a este joven, entiende. Es una cosa interesante, ¿verdad? Una cosa interesante, porque indujo al sobrino de Pablo y le dice, pero encima él le cree directamente, Pablo Lisias. Pero se nota luego que Claudio Lisias, al ser romano, entiende que aquí el problema no era un problema que Pablo había faltado contra una ley, digamos, romano, hizo algo negativo, sino que cuando le escribe la carta, él también le cuenta, él le contaba directamente y le decía ahí al gobernador Félix, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que merecía la muerte o la prisión. Y entonces es ahí donde nosotros también descubrimos, y estábamos diciendo, ¿verdad?, en los bloques anteriores, que los sinceros juramentos que hace así Pablo, yo soy judío, de la escuela de Gamaliel, en la formación estricta de la ley, sin embargo, esto parece que contrastan, ¿verdad?, contrastan directamente con la maternidad de su doctrina, la doctrina de Pablo, ¿verdad? Por eso decíamos, Pablo está muy adelantado, Pablo está mirando muy hacia adelante. Pablo está exigiendo muchísimo al judaísmo. Entonces contrastamos con esa doctrina que él tiene y con lo que es el judaísmo y lo que él está diciendo de sí mismo o cómo él se está presentando. En un análisis ponderado por sus escritos, sobre todo de las cartas Gálatas y a los romanos, nosotros podemos encontrar expresiones que desvirtúan. Por ejemplo, el hecho de anular o sepultar, ¿verdad?, la ley judía. Pablo y Burú hay una expresión como de anular o sepultar la ley judía. Imagínense. Entonces quiere decir que su doctrina sobre el cristianismo está contrastando bastante con la ley judía. Por eso nosotros estamos diciendo, parece una doctrina antijudía o cómo es la cuestión. Porque Pablo a él presenta siempre, yo soy judío, yo esto, la formación. ¿Cómo está jugando en sus expresiones? Podríamos entonces aquí mirar en esta reflexión que estamos haciendo en nuestro estudio, cómo es posible, ¿verdad?, que un personaje como tenemos aquí, ya estudiar ya esa voy para de Jerusalén enseguida para poder defenderlo. Un personaje que se declara orgullosa y abiertamente súper judío, algo súper judío, la oña formal, ¿verdad? Pero sin embargo, que es fanático de la ley
sin embargo, él comienza a ya irrumpir o también a traer tantas innovaciones teológicas en el marco del propio judaísmo. Va a piopea. ¿Cómo es la cuestión? El que se dice que es bastante fanático, ¿verdad? En la ley del judaísmo, hubo mucha innovación. Aupea con la entero de tela y catula o gendushu y doctrina. Y ahora, la pregunta es, ¿será que el cristianismo, o sea, el conocer a Jesucristo, es lo que a él le desjudaizó? Desjudaizar significa entonces esa ley profunda, esa ley por la ley. ¿Será que fue el cristianismo? ¿Pero qué quiere decir el cristianismo? El cristianismo en este sentido tenemos que entenderlo bien, ¿verdad? Porque él mismo también dice, interesante, Shendahai y Pablo, Shendahai junto a los apóstoles, lo que sea, atención, eso también es importante. Por una parte lo del judaísmo, por otra parte su doctrina, pero su doctrina que tampoco dice él se va ahí, oñetindió lo que sea, o por andúa ahí, a los que estaban al frente de la comunidad, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Entonces por eso decimos, ¿será que el judaísmo fue dejando de a poquito Pablo porque el cristianismo entonces le desjudaizó a Pablo? Bueno, es una pregunta interesante que tenemos que ver también. O también podemos pensar si fue el mismo Pablo que se antijudaizó. Él mismo será que se antijudaizó. Por eso aquí también tenemos que mirar, es la antijudaizarse, quiere decir que o tomar la decisión ahí. No, esto no puede ser así, venían de Yara y el año, porque él era muy conocedor del Antiguo Testamento. Volvemos enseguida, queridos amigos, con Mañana de Yara y el Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más.
Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos. Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como, mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. ¿Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas.
Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí con todo lo que significa, decíamos, este contexto que rodea a Pablo. Pero bien, del año mañana, ¿qué es lo que pasó con Pablo? ¿Quién antijudaizó, vamos a decirlo así, a Pablo? Porque él siempre se presenta. Yo soy de la escuela de Gamaliel, estricto a la observancia de Moisés. Todo eso él te presenta ahí. Pero péchale y lloró, ¿verdad? En uno de los cursos también yo recuerdo en The Hebrew University en Jerusalén, uno de los cursos ahí muy interesante hablaba de que Pablo verdaderamente es el que entusiasma y Pablo es el que lleva adelante el cristianismo. Ciertamente que Jesucristo es el centro. Bueno, los judíos después, porque era un profesor judío, ¿verdad?, que hablaba un poco del cristianismo, pero ellos miran al cristianismo más bien como algo que fue reflexión más bien de Pablo. Ellos miran como que Pablo es el que inicia el cristianismo, ¿verdad? Vea la judío que va a presentar. Y de cierta manera, hasta casi tienen razón, porque 21 libros que tenemos aquí son de influencia y de teología paulina. Después los otros 6 que sobran en el Nuevo Testamento, cartas católicas y San Juan, un poco ahí entran, ¿verdad? Pero son solamente 6 teologías diferentes, que se complementan ciertamente, pero la línea principal de la teología cristiana es de Pablo. 7 que posiblemente él escribió puño y letra, otros 7 más que son de sus discípulos, es decir, que acompañaron y que conocen a Lucas, por ejemplo, lo estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles. Es una influencia brutal, tremenda, ¿verdad?, de la teología paulina. El Evangelio, los Evangelios de Lucas, etcétera, y los otros también, más o menos, tienen una fuerte influencia paulina. Y después nosotros vemos y entendemos que los otros que sobran, ¿verdad?, son los que van complementando la teología del cristianismo. Entonces, hay 7 por lo menos escritos más que tienen la influencia teológica paulina. 7 escritas por él, 7 de sus discípulos y otros 7 libros que son de influencia teológica paulina. Bueno, así entonces tenemos que mirar algunas cositas. Ese complemento, le decimos nosotros, primario y esencial que hay que considerar, viene dado por la interacción entre el entorno, porque algo da la agua de otro mundo, dentro de su entorno, dentro de la situación concreta donde él vivía, en el que nace, se desarrolla Pablo y su contexto también global, en el que Pablo se va integrando, integrarla y contexto, entonces llegó dentro de una burbuja o dentro de un globo o en una botella. Ahora Pablo, aunque es semita, judío, él
también posee una cultura griega. Atención. Aquí tenemos que mirar. Los semitas por una parte y por otra parte él tiene esta cultura griega que es muy, muy, muy estimable por su estudio. Un estudio realizado desde su infancia en Tarso. Pablo de Tarso. Y sobre todo también muy, muy, muy enriquecida por el contacto greco, por una parte, Grecia, greco, pero también romano. Los romanos en ese momento era el imperio, ¿verdad? Entonces, Ñandeu Bebé ya se imagina que hay muchas culturas que se mezclan, el griego, el romano, el semita, el judío sería, ¿verdad? Y entonces esta influencia se refleja ampliamente en el modo de pensar de Pablo. Lo mismo que también en su lenguaje. Ciertamente que los evangelios, por ejemplo, tienen un lenguaje mucho más semita, un estilo muy diferente. Lucas ya cambia un poquitito más. Se dice luego que Lucas era un médico, entonces Lucas tiene también una formación bastante interesante. Y si Lucas realmente estuvo con Pablo, conociendo, escuchando, y bueno, una teología paulina con un lenguaje propio. Así, Pablo ha sido definido siempre como un hombre de tres culturas. ¿Y cuáles son estas culturas, verdad? El origen judío, su idioma griego y su prerrogativa, sobre todo, de ciudadano romano. Pero entonces, tres culturas. O sea que un hombre que hace una síntesis. Ahora podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué es que Pablo va mirando mucho más allá? Es como que le dice a la gente, veo una cuarta de la penetín, veo una cuarta de tu nariz, no podés mirar un poquitito más allá, amigo. El griego, de cierta manera, con los valores, como él dice, se ha defendido la cultura semita del judaísmo, pero al mismo tiempo también con una visión abierta y que va mucho más allá, y que es la influencia griega, pero sobre todo también con la expansión romana, ¿verdad? Los romanos que van mucho más allá. Y bueno, queridos amigos, esto es muy interesante. Y así entonces, cuando Pablo tiene que ser trasladado, y ahora estamos en ese versículo, en estas narraciones, el traslado de Pablo a Cesarea se da por estas situaciones. Conocer un poco al personaje, conocer quién era Pablo, eres Pablo, entonces la oñe muñaina, oñe duyo vea, oyo piso de que peina vive lleva, ni catu y los endo, porque Pablo está mirando la universalidad. Está mirando la acción de Dios, que no puede uno vivir en una burbuja o uno no puede vivir en una botella. Muy bien, queridos amigos, vamos despidiéndonos por el día de hoy. Les dejo la bendición y vamos a seguir reflexionando sobre este hermoso capítulo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.